moléculas de adhesión que están involucradas en esa respuesta. Van a aprenderse qué citoquinas están involucradas en esa respuesta. Y encima se están aprendiendo un proceso inmunológico entero para poder saber qué células están involucradas y todo eso. Cuando se están estudiando, por ejemplo, cuando yo les hablé de la respuesta inflamatoria, yo les hablé de todo un proceso, ¿sí? Y me lo sé porque me lo fue aprendiendo de manera secuencial, ¿sí? Lo sé porque, bueno, gran parte de mi vida se la dediqué a eso, pero más allá de eso, lo sé porque no es que yo me aprendo las cosas de memoria, sino que entiendo qué proceso está sucediendo, qué receptores se estimulan, qué respuestas se generan en función a las citoquinas que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué células se terminan reclutando y para qué hago todo eso? ¿Se entiende? Es mucho más fácil integrar todo que aprenderse cada cosa por separado, ¿sí? Eso es súper difícil porque después hasta les cuesta tratar de integrar esas cosas. Es como que ya del vamos ustedes tienen, bueno, sí, son cosas básicas, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, pero tenés que saber la base. Sí, pero cuanto menos memoria uses en inmunología, mejor, ¿sí? O sea, y decís, bueno, ¿cómo me lo aprendo? Y te lo vas a aprender porque te aprendes el proceso, ¿sí? Bueno, dicho eso, voy a compartir dónde está, vamos a arrancar con las citoquinas. Profe, una pregunta, ¿cuál es el libro que recomienda para esta parte? Hay dos libros que están en la plataforma, uno es el Feinball y otro es el Abas. Los dos son muy buenos Ah, libros de inmunología, ¿sí? Los dos. Particularmente hablando, si uno quiere decir, bueno, si hay un libro de inmunología para principiantes, y quizás el ABA se adecue más a eso. Decís, pero que los temas son más sencillos. No, pero está explicado de una manera más lineal las cosas, ¿sí? O sea, te va presentando cosas, o sea, dice, bueno, te voy a presentar, no sé, los receptores, después las células, después dónde está involucrada la célula, distintos tipos de respuestas. El Feinball lo que tiene es que es mucho más que va y viene. No sé si, o sea, para hacer una comparación, no sé si alguna vez leyeron el libro Rayuela. Para el que no lo leyó, si no lo sabe, Rayuela se puede leer de dos maneras. O un capítulo atrás de otro, o siguiendo una secuencia que te dicta el libro. O sea, paso del capítulo 1 al 25, después me voy al 13, después me voy al 18, después me voy al 6. Y si vos me preguntás a mí qué es más sencillo para el lector, y el lector siempre quiere leer de corrido, ¿sí? En eso es como el Abas, ¿sí? Y ese libro que va y viene en capítulos, ese es el Feinberg, ¿sí? No es que uno sea mejor que otro, ¿sí? De hecho, para mí es más didáctico los dibujos del Feinberg a veces que los de Abas. El Abas también tiene un montón de grafiquitos hermosos que te permiten seguir cada respuesta. Otra cosa, ¿sí? No piensen en presentarse a un oral de inmunología porque se aprendieron un gráfico y el pie de página del gráfico, porque no va a pasar que van a probar, ¿sí? O sea, no es que contarnos algo tan superficial va a hacer que la respuesta está bien, ¿sí? Las respuestas tienen profundidad porque la respuesta no es sencilla, porque es integradora siempre, así como yo se las conté hoy. ¿Sí? Entonces, si se da una respuesta inflamatoria, todo lo que vimos de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Vimos que la respuesta inflamatoria involucraba células de respuesta innata, células de respuesta adaptativa, un perfil T-helper 17, una diferenciación a perfil T-helper 2, ¿sí? El desarrollo de poblaciones M2 de macrófagos que son antiinflamatorias, o sea, y todo eso no te lo da un gráfico, ¿sí? Te lo dan varios gráficos, muchos gráficos. Pero en respuesta a lo que vos decís, los dos libros son buenos. Desde la inmunología son los que se utilizan siempre. Para aquellos que hacen ciencia básica o hacen investigación, siempre refieren esos dos libros. Después, es como yo te digo, con el que vos te sientas más cómodo, seguí con ese. ¿Sí? No va a haber algo que por ahí haya en el Abas que no hay en el Feinboy y que en el Feinboy haya y que no haya en el Abas. Lo único que se me ocurre quizás un poco es que el Abas tiene un poco la parte de lupus bien explicada,
¿sí? Súper detallada por qué una persona tiene lupus, y las reacciones de hipersensibilidad también, un poco más de eso. Pero bueno, después el resto del libro es súper, súper, súper claro también. Pero las dos están en la plataforma, están colgados y están disponibles para ustedes para cuando los necesiten. Ok, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, este Power ya lo vieron ustedes, pero acá lo novedoso es esta parte. A ver dónde estamos. Pim, pim, pim. No agrando el Power porque con estos problemas que estoy teniendo de conexión tengo miedo a que agrandar el Power y que se me cuelgue todo. Así que si ustedes después, al final de la clase, necesitan que yo les vuelva a pasar una filmina para que hagan eso que ustedes hacen de captura, yo no tengo problema. Lo que yo no puedo hacer, porque no es mi presentación, ¿sí? Me la compartieron, es pasárselas. Va bien, igual yo creo que hay una política que es de no pasar el Power, ¿sí? Pero bueno, ustedes, guiño, guiño, hacen lo suyo, ¿no? O sea, y yo no lo puedo evitar. Me dicen la anterior o algo así, yo se las vuelvo a pasar. Y si es al final de la clase, por ahí se las agrando y si no se corta, la pueden sacar tranquilamente. Pero queda claro, ¿no? Mi postura de yo no les paso, pero bueno, guiño, guiño, ustedes hacen lo suyo. Bien. Bueno, entonces, las citoquinas son una de las principales fuentes de inmunorregulación de la respuesta. O sea, ¿por qué va para un perfil y no va para el otro? Bueno, por este contexto de citoquinas que nosotros hablamos hoy en la clase anterior, ¿sí? Esto que dice control de las funciones de la respuesta inmunológica. Y sí, obvio, si yo estoy diferenciando un perfil T-helper-1 que está abocado a la respuesta de una bacteria intracelular, ¿sí? Está controlando la función de la respuesta, ¿sí? No estoy activando al perfil T-helper 17 que responde a bacterias extracelulares. ¿Para qué? No me serviría eso. Entonces, súper importante la inmunorregulación y súper importante este papel que tienen las citoquinas. O sea, de libro o por definición van a encontrar un montón de cosas que digan de las citoquinas. Básicamente son proteínas de bajo peso molecular, son solubles y eso permite la comunicación entre células, ¿sí? Fíjense, acá dice citoquinas son un grupo de proteínas, mediadores entre células, inicialmente, papá, no importa, en fase de activación estimulan el crecimiento y diferenciación de los linfocitos. ¿Por qué? Porque las citoquinas también están involucradas en la diferenciación, ¿sí? En el... Ahí, ¿dónde está? Se iba a decir. Esperen que voy a hacer esto. Dejar compartir. Ay, no tendría que haber dejado de compartir. ¿Dónde está la clase de recién? Esta. Bien. Estamos viendo esta clase, ¿no? Acá hace referencia a la diferenciación de células. A esto. ¿Sí? O sea, las citoquinas también están involucradas en no solamente la regulación de las funciones de la respuesta inmune, sino también en la propia diferenciación de las células inmunes. A ver, un poquito más, creo que había una que era más clara esta. La perdí, bueno, con esta va a andar bien. Fíjense, por ejemplo, acá la célula STEM que se diferencia en función a la perfil de citoquinas, a granulocitos, a células dendríticas, a monocitos, este intercambio que puede haber entre células intersticiales y monocitos, y también células dendríticas, ¿sí? En cuanto a células intersticiales. O sea, este perfil de célula presentadora diferencial o granulocito está determinado por la interleuquina que está presente, ¿sí? Estos son factores de crecimiento de colonias, ¿sí? O growth factor, etcétera, etcétera. Esta es la interleuquina 3 que hace que se diferencie, por ejemplo, la stem cell al progenitor
mieloide, que origina toda esta batería, y todo eso surge, se produce por el perfil de citoquinas que esté presente. Fíjense esto de que en presencia de tal citoquina, que era esta que está acá, ¿sí? La interleuquina 3 y los factores de crecimiento de colonia, del progenitor mieloide se originan los granulocitos, el mieloblasto y los monoblastos que originan las dendríticas. Todo eso, ¿por qué? Porque las propias citoquinas están involucradas en el proceso de diferenciación de células. ¿Sí? O sea, súper interesante eso, porque yo hasta ahora les hablé y les dije, bueno, pero las citoquinas determinan los perfiles. No solo eso, también potencian la diferenciación de células y el tipo de células que va a estar presente en la respuesta. O sea, fíjense qué tan importante terminan siendo las citoquinas. ¿Sí? Vuelvo a compartir el que tenía hoy. No, este era el de hoy. A ver. ¿Cuál era? Las citoquinas. ¿Sí? Después dice, se producen en respuestas a microorganismos y otros antígenos. Las citoquinas son reguladoras positivas o negativas, o sea, esto es lo que hablamos hoy. Una citoquina puede potenciar una respuesta, la interleuquina 17 estimula una respuesta inflamatoria, y una citoquina también puede inhibir una respuesta. ¿Sí? Cuando el TGLPR2 se diferenciaba, producía citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, y entonces el efecto que tiene sobre la respuesta inflamatoria es negativo, porque son precisamente antiinflamatorias. ¿Sí? Las citoquinas regulan el tipo y alcance de respuesta inmune generada, el perfil, y hacia qué tipo celular se enfoca esa respuesta. ¿Bien? ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Bien. Bien, características comunes, esto que les había dicho, que son proteínas de bajo peso molecular, lo que favorece, ¿no?, el desplazamiento de las citoquinas. Son productos de secreción celular, glicosilados, como toda proteína eucariota, para que ejerza su función necesita glicosilarse. Son mecanismos de activación post-traduccional, ¿no? Regulan la respuesta inmune y la inflamación, producidas transitoriamente y actúan localmente. Eso no se los dije, pero claramente el estímulo de citoquinas tiene que ser transitorio. ¿Por qué? Porque si no estaríamos constantemente en una respuesta inflamatoria. Pero bueno, lo que quedó funcionando es la interleuquina 10. Entonces, si la interleuquina 10 no fuera transitoria y no actuara localmente, entonces estaríamos en un estado antiinflamatorio permanente. ¿Sí? Entonces, y otra cosa súper importante es que tienen las citoquinas múltiples funciones, y a veces esas funciones resultan ser superpuestas. O sea, si vos querés estimular una respuesta intracelular, vas a bloquear la respuesta extracelular, ¿sí? O vas a preponderar una respuesta a la otra. Yo les comenté que para eliminar el mitos, por ejemplo, se estimulaba el perfil TGLPR2, donde la interleuquina 4 estimulaba el switch de isotipo a IgE, o sea que la inmunoglobulina que se produzca es la IgE, y así mediar la ADCC contra parásitos. Ok. Ahora, el perfil TGLPR1 libera interferón gamma, y ese interferón gamma lo que estimula es un perfil o un switch de isotipo a IgG. Entonces, fíjense cómo esas citoquinas tienen funciones que son superpuestas. Y entonces, ¿quién va a preponderar? Y bueno, va a preponderar el perfil específico para la respuesta inmune que yo estoy buscando. O sea, no es que se van a estimular todos los perfiles de manera simultánea. No, se va a dar prioridad a un perfil sobre otro. Si me invade un parásito, ¿para qué voy a estimular TGLPR17? Si tengo un patógeno intracelular, ¿para qué voy a estimular una respuesta inflamatoria? No tiene sentido. Si me invade un virus, ¿para qué voy a estimular
la respuesta de eosinófilos contra parásitos. ¿Está bien? Entonces, tiene una lógica la activación, ¿sí? Y tienen funciones que son superpuestas, claramente, porque si no, ¿cómo regulás un perfil sobre otro? ¿Sí? Después actúan en red, induciendo o inhibiendo el efecto de otras citoquinas, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al tener funciones superpuestas, necesariamente tengo que regular una acción sobre la otra, ¿sí? Entonces, para hacer eso, una va a inhibir a la otra. ¿Y eso cómo se hace? Y bueno, en función a la concentración en la que esté, ¿sí? Si yo tengo citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 4 estimula al macrófago, la interleuquina 10 lo inhibe. Ok, ¿cuál va a preponderar? Y la citoquina que esté en mayor concentración. Eso significa que, por ejemplo, si es en la interleuquina 10, yo ya eliminé el patógeno, ¿sí? Y creo y quiero que el macrófago se encargue, se diferencia perfil M2 y se encargue de limpiar la respuesta inflamatoria, ¿sí? O sea, de regenerar tejidos, de fagocitar los cuerpos que quedaron dando vuelta de antígenos, como para que la respuesta inflamatoria se apague, ¿sí? A eso hace referencia. Después dice, bueno, cosas que ya fuimos charlando, ¿no? Papel en la comunicación intercelular, papel como regulador de respuestas inflamatorias, de mecanismos inmunes específicos, de respuestas inmunes específicas, de desarrollo embrionario y diferenciación celular, cicatrización versus reparación, o sea, cuando se reparan los tejidos y se cicatrizan, por ejemplo, cuando produzco TGF-beta e interleuquina 13, o sea, se induce la reparación y la angiogénesis, o sea, la reparación de los vasos. Y bueno, después la hemopoiesis también está estimulada por citoquinas porque estoy precisamente aumentándola en función a mis necesidades. Bueno, y el origen que tienen las citoquinas es súper variado. Lo puede producir un linfocito, lo puede producir un macrófago, lo puede producir un mastocito, un eosinófilo, células endoteliales de los vasos sanguíneos. O sea, potencialmente las células pueden generar citoquinas. ¿Y por qué todas las células tienen esa capacidad en general de producir citoquinas? Porque se comunican entre sí. El hecho de que una célula no produzca significa que esa célula no tiene la capacidad de comunicarse con las otras. Entonces, necesariamente todas, de alguna manera, se comunican. Y otras características que tiene las citoquinas, ¿sí? Es esto que más o menos lo veníamos charlando, pero no le pusimos nombre, ¿sí? Como multifuncionalidad, pleitropismo, redundancia, antagonismo, que acá no está, ¿sí? Pero acá aparece, ¿sí? Por ejemplo, pleitropía significa que una sola citoquina genera varios efectos distintos. La interleuquina 4 genera la diferenciación y proliferación de células B y al mismo tiempo potencia el switch isotipo A y G, ¿sí? Produce la proliferación de timocitos, de células T. Produce la proliferación de mastocitos, pero también produce la diferenciación, cuando digo timocito, del perfil T-helper2. Y todo esto lo hace una única citoquina. ¿Está bien? O sea, una citoquina tiene múltiples funciones, o más de una función, y eso es a lo que se llama pleitropía. Redundancia, ¿sí? Es lo que se llama a que varias citoquinas tengan el mismo efecto. La interleuquina 2 estimula la proliferación, la 4 también, y la 5 también, ¿sí? De las células B. Entonces, eso es redundancia, porque más de una citoquina tiene el mismo efecto, ¿sí? Otro efecto que tiene, por ejemplo, las citoquinas. La interleuquina 4 y 5, de manera conjunta, estimulan el switch isotipo
de los linfocitos B. Switch de isotipo, siempre me refiero al cambio de isotipo, ¿sí? Normalmente, el switch de isotipo, o sea, de inmunoglobulina, va de IgM a IgG. ¿Va bien? Pero cuando hay interleuquina 4 y 5, ese switch de isotipo va de IgM a Ig. ¿Por qué? Y porque probablemente se esté tratando de erradicar a un parásito. ¿Va bien? Entonces, como la respuesta yo la quiero dirigir a la erradicación de un parásito, ¿para qué me sirve a mí la IgG? Entonces, estas dos se potencian entre sí el efecto que generan. ¿Cuál es la diferencia entre sinergismo y redundancia? Que acá estas tres producen lo mismo, pero no es que se van potenciando, si se quiere, no es que haya dos citoquinas hace que se prolifere más. No, que haya más citoquinas que produzcan lo mismo me asegura que en algún momento proliferen las células. El sinergismo es como que el efecto de una se retroalimenta con la otra. Entonces, lo que estoy haciendo es potenciar el switch de isotipo. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, ya que ahí está el interferón acá abajo, es el interferón gamma y el TNF. ¿Sí? El interferón gamma y el TNF alfa lo que hacen es aumentar las moléculas de CMH1. ¿Sí? Eso potencia la respuesta antiviral, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, el interferón de tipo interferón gamma es antagonista a estas dos. ¿Por qué? Porque el interferón lo que hace es estimular un switch isotipo clásico de IgM a IgG, bloqueando el efecto de la interleuquina 4 y 5. ¿Se entiende? Por eso son antagonistas. Si 4 y 5 cambia Ig, interferón gamma cambia IgG. Otras citoquinas que se me ocurren como antagonistas, las proinflamatorias, interleuquina 1, 6, TNF-alfa, 12, con la interleuquina 10 y el TGF-beta. Las proinflamatorias generan inflamación, interleuquina 10 y el TGF-beta apagan la respuesta inflamatoria. ¿Sí? De eso se habla cuando se habla de antagonismo. Cuando se habla de sinergismo, se habla de potenciar el efecto de una interleuquina con otra. Cuando se habla de redundancia, no es una potenciación, pero al tener muchas citoquinas que hacen lo mismo, lo que yo logro es que de alguna manera eso que quiero que suceda, sucede. Y si yo quiero que prolifere, bueno, estoy produciendo poca interleuquina 2, con la 4 me alcanza. Pero si hay 4 y 5, seguro va a proliferar. Y si hay 2, 4 y 5, también. ¿Sí? ¿Queda claro estos conceptos de pleitropía, redundancia, sinergismo y antagonismo? Díganme ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Están como tardando mucho, entonces es como que, no sé, ustedes me dicen, ¿sí? También me frenan, o sea, yo sé que soy el profe nuevo, pero está bien, ustedes me dicen, profe, no estoy entendiendo esto y yo paro y lo vuelvo a repetir, no tengo problema. ¿A todos les quedó claro los 4 conceptos, pleitropía, redundancia, sinergismo y antagonismo? ¿Seguros? ¿Seguras que todos entendieron? ¿Todos entendieron? Profe, ¿podría Sí, hacer una profe. comparación nuevamente de sinergismo y antagonismo? Por favor. Claro, sí, sí. Bien. Mirá, la interleuquina 4 y 5 estimulan el switch de isotipo a Ig. ¿Me seguiste eso? Porque yo quiero montar una respuesta contra parásitos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Washington es? ¿Puede ser? Sí, Washington. Washington. Entonces, ahora, en realidad no me está infectando un parásito. Tengo una bacteria intracelular que quiero eliminar. Entonces voy a estimular un perfil T-helper-1. Ese T-helper-1 va a liberar interferón. Y el interferón lo que hace es bloquear ese cambio de isotipo a Ig. ¿Sí? Porque no me sirve la Ig. ¿Para qué quiero Ig? Si yo no tengo un parásito. ¿Se entiende?
Entonces estimula el switch isotipo a IgG. Ay, pero ¿para qué lo quiero si en realidad es intracelular? Bueno, precisamente para bloquear aquello que todavía está en circulación. ¿Bien? Ahí quedó ese antagonismo, ¿quedó claro, Washington? Sí, sí, claro. Bueno, ahora vamos al sinergismo. ¿Sí? La interleuquina 4 y 5, la 4 estimula el switch isotipo, AIG. La 5 también estimula el switch isotipo, AIG. Pero ¿qué pasa cuando están conjuntamente? Se potencian entre sí. ¿Sí? Que esa es la diferencia con la redundancia. Cuando hay redundancia significa que hacen lo mismo, pero no es que se potencian, sino que, bueno, me aseguro que alguna genere lo que yo busco. Acá, que estén las dos de manera conjunta, lo que hacen es potenciar ese cambio de isotipo IG. ¿Va bien? No es que cambia lo que cambiaría si hubiera solamente interleuquina 4 o cambia lo que cambiaría solamente si hubiera interleuquina 5. La presencia de las dos hacen que ese switch de isotipo sea mucho más dramático de lo que sería si hubiera una sola interleuquina. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Bien? Perfecto. Bueno, a ver, sigamos un poquito más. Aquí. Bueno, después, funciones. Y sí, esto va a depender de la célula que lo produzca y de la célula blanco. Y también del contexto en el cual se esté montando la respuesta inflamatoria. ¿Sí? O sea, la respuesta inmune, perdón. O sea, no es lo mismo producir citoquinas para un determinado perfil que para otro. No es lo mismo tratar de inhibir un perfil para preponderar otro. O sea, eso depende de la situación en la que se encuentre la célula para determinar la función. ¿Sí? O sea, esta interleuquina 4, ¿sí? Me infecta un parásito, genera IG. Bien. Pero a mí no me está infectando un parásito. En realidad lo que yo quiero es apagar la respuesta inflamatoria porque ya erradiqué la bacteria. Bueno, esta interleuquina 4 lo que hace es diferenciar la célula T a un perfil T helper 2, ¿sí? Y apagar la respuesta inflamatoria. Fíjense cómo la función depende no solamente de la célula que lo producen y las células blancas, sino también en el contexto en el que se da, ¿sí? Bueno, después hay distintas categorías. Los factores estimuladores de colonia son aquellos que siempre están involucrados en el crecimiento, ¿sí? Los interferones están involucrados en las respuestas antivirales. El TNF-alfa, factor de necrosis tumoral, está relacionado a las respuestas inflamatorias. Las quemoquinas son aquellas que actúan como quimiotractantes, ¿sí? Ahora, si no está, se los explico. Y las interleuquinas son las citoquinas en general. ¿Sí? A ver, pim. Después habla de los receptores, ¿sí? Son específicos para cada una de las citoquinas, generan una señal y tiene una activación de tipo tirosina quinasa. ¿Sí? Después las separa en función a las citoquinas en función a en qué respuesta se encuentran. Fíjense, mediadores de la inmunidad natural, TNF-alfa, interleuquina 1, 10, 12, interferón de tipo 1, interferón que son el alfa y el beta, interferón de tipo 1 que es el gamma, y las quemoquinas. ¿Sí? Y acá fíjense, 1, 2, 3, 5, la 10, el TGF beta e interferón gamma. O sea, miren como por ejemplo, el interferón gamma está presente tanto en inmunidad adaptativa como inmunidad innata. Entonces, ¿y es el único caso donde pasa? No, no es el único caso donde pasa. Entonces, qué sé yo, este tipo de división de cuál es innato y cuál es adaptativo, mucho no aportan. O sea, porque yo te digo, bueno, decime qué células produce interferón gamma. ¿Células del sistema inmune innato o adaptativo? Las dos. Si te acordás, decir las dos. ¿Y en qué contexto? Y ahí es donde uno se traba, ¿sí? O sea, aprenderlos así, a decir, o esto es de esto, o esto de lo otro, es súper complejo. ¿Qué sé yo?
que vos me preguntás a mí cuáles son las citoquinas de la respuesta inmune innata, y yo las deduzco en función de pensar las respuestas. Yo pienso en una respuesta inflamatoria y yo sé que va a haber interleuquina 1, que va a haber TNF-alfa, que va a haber interleuquina 6. Fíjense que la 6 no está anotada acá. ¿Sí? Interleuquina 12, ¿sí? Que va a haber quimoquinas como la interleuquina 8. Y cuando se apague esa respuesta va a haber seguramente interleuquina 10, ¿sí? Que es antiinflamatoria. Después el TGF-beta, que está como respuesta adaptativa, lo pondría también acá, tranquilamente, en la respuesta innata. O sea, es como muy fino esto. Después los interferones, bueno, yo pensaría la respuesta antiviral, ¿sí? Inmune innata. Pero también es adaptativa esa respuesta. Entonces, qué sé yo, si se lo quieren aprender así, apréndanselo así. A mí mucho no me convence. Pero bueno, seguramente así lo presentan, de hecho así lo presentan muchos libros. Pero otra vez, en un oral nadie les va a preguntar cuáles son las citoquinas de la respuesta inmune innata, cuáles son las citoquinas de la adaptativa. ¿Sí? Bueno, me esperan un segundito que Santi no está haciendo ningún ruido hace 10 minutos y estoy sospechando, ¿sí? Voy a ver si se durmió o si está entretenido, ¿sí? Espérenme un segundito, perdón, ¿eh? Sí. Estaba entretenido. Sí, si uno sospecha como padre, ¿viste? Si no hay ruido, ¿viste? Es como muy raro. O sea, algo está pasando acá. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué sé yo? Pensar en mediadores de la inmunidad adaptativa, interleuquina 2, 4 y 5 en la proliferación de linfocitos, 4 y 5 en la diferenciación a T-helper 2, por ejemplo. La interleuquina 12, que es innata, pero es la que después estimula a la diferenciación de T-helper 1, tranquilamente también puede estar acá. ¿Sí? El TGF-beta que se produce para la reparación de tejidos está involucrado en una respuesta inmune innata, que es la respuesta inflamatoria. Entonces también puede estar acá. La interleuquina 10 es la que apaga la respuesta inflamatoria, el interferón gamma lo produce tanto el natural killer como el CD8 en respuesta a la interleuquina 12, ¿sí? Que generan células macrófagos que están activados, por ejemplo. Entonces, tranquilamente, y está bien que esté en las dos respuestas, ¿sí? Después viene esto, que si a ustedes les sirve, hagan lo suyo, guiño, guiño. Yo otra vez vuelvo a recomendar que ustedes después enmarquen esto en una respuesta, porque es complicado aprenderse las funciones del TNF de memoria sin contextualizarlo, ¿sí? Bueno, habla del TNF-alfa y sus funciones, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, perdón, sí, de moléculas, activa el endotelio, aumenta la adherencia, o sea, las moléculas de adhesión, después estimula el CMH en las células presentadoras de antígeno, aumenta las moléculas de adhesión también en las células presentadoras de antígeno, activa polimorfonucleares, estimula las citoquinas, la producción de citoquinas, o potencia la producción de citoquinas de fase aguda, interleuquina 1 y interleuquina 8. La interleuquina 8 es súper importante porque es la que funciona como quimiotractante, o sea, son esas famosas quimoquinas que varias veces nombré, son las que funcionan como quimiotractantes, es decir, si piensan en Hansel y Gretel, son ese caminito de miga de pan que va desde donde está la respuesta, ¿sí? O sea,
Ay, ¿cómo explicarlo? Hacia las interleuquinas 8, la interleuquina 8, ¿dónde va a tener su concentración máxima? En donde se está produciendo la respuesta inflamatoria. Y donde difunde como Profe, se traba. un granito de concentración. Perdón. ¿Puede repetir, por favor? Sí, sí, es una proteína. A ver, estamos de acuerdo que, como cualquier otra citoquina, la quimoquina es una proteína. ¿Va bien? Entonces, ¿dónde va a ser máxima la concentración de la interleuquina 8? Y donde la célula que lo produce la esté liberando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, ¿estamos de acuerdo que estamos en un contexto donde hay un fluido y hay un flujo, ¿sí? Se forma un edema donde hay una respuesta inflamatoria y como tal, la proteína que está en solución puede difundir. ¿Estamos de acuerdo? Como cualquier otra cosa en solución. Y entonces, como va a difundir, se forma un gradiente de concentración. O sea, cuanto más alejado esté del foco de infección, menos interleuquina 8 va a haber. Cuanto más cerca esté del foco de infección, más interleuquina 8 va a haber. Y en el foco de infección, la concentración de interleuquina 8 es máxima. ¿Está bien? ¿Cómo funcionan estas interleuquina 8? Y bueno, los polimorfonucleares siguen ese gradiente de concentración. ¿Cómo sabe dónde degranular un polimorfonuclear? Donde la concentración de interleuquina 8 es máxima. O sea, recibe múltiples señales y eso hace que degranule específicamente en el sitio de la infección. Y por eso es tan importante, porque no solamente atrae el polimorfonuclear, sino que le indica espacialmente dónde tiene que degranular. ¿Se entendió lo que hace la interleuquina 8, esta que es potenciada por el TNF-alfa? Sí, quedó claro. Ustedes. Hola. Sí, profe, quedó claro. Bien, perfecto. Sigamos. Interleuquina la IL es comunicación entre, ¿sí? Monocitos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras de antígenos como la dendrítica, todas pueden producir interleuquinas. La 1 es producida por macrófagos activados. La TNF-alfa también, ¿sí? Nos decía recién, pero TNF-alfa también es una citoquina proinflamatoria por excelencia. Y bueno, estimula la producción de interleuquina 6 y eso ayuda a la producción, porque al fin y al cabo la que estimula las células T y ayuda a la maduración de los linfocitos B es la interleuquina 6. ¿Sí? La interleuquina 1 lo que hace es estimular la proliferación del linfocito T, porque estimula la producción de interleuquina 2. En el hígado estimula la producción de proteína C reactiva, ¿sí? En el hipotálamo, ¿sí? Sistémicamente induce la fiebre y activa neutrófilos. Y en el endotelio aumenta la expresión de seroquinas, que ahora vamos a ver lo que es, pero básicamente ayuda al reclutamiento precisamente de estos neutrófilos que estoy activando. Bien, ¿por qué es tan importante la fiebre en una respuesta inflamatoria? O sea, la interleuquina 1 produce fiebre, el TNF-alfa produce fiebre, la interleuquina 6, que no sé si está acá, también produce fiebre. Ahora la busco, 4, 5, 3, no, no está. ¿Sí? También produce fiebre. ¿Por qué es tan importante la fiebre? ¿Por qué es tan importante que en una respuesta inflamatoria el hipotálamo estimule la fiebre? Se los voy a poner al revés. ¿Por qué está tan mal a veces tomarse un antifebril cada vez que tenemos 38 grados?
¿no? O sea, uno cuando tiene fiebre se siente mal y lo primero que hace es buscar paracetamol, novalgina, lo que haya, ¿no? O sea, ibuprofeno. Porque o sea, tener un propósito, que es, por ejemplo, no es evitar o disminuir la reproducción de los patógenos. Claro, a ver, está bien lo que vos decís. Ay, no pude leer quién eras. ¿Quién contestó charladamente, digo? Yo, profe Eliana. Eliana, bien. Está bien lo que dice Eliana, o sea, y yendo a lo que dice, a lo que dicen en el chat, ¿hace parte de la respuesta inmunológica la fiebre? Sí. ¿Es un signo de infección? Sí. Pero ¿por qué es importante? Porque precisamente, como bien explicó en parte Eliana, piensa en una bacteria que nos infecta, ¿sí? Se va a reproducir a 37 grados, porque esa es la temperatura óptima para que la bacteria se desarrolle. ¿Va bien? Entonces, ¿qué pasa cuando vos la ponés a 39? ¿Sí? Dificultás la reproducción bacteriana. O sea, vos lo que hacés es generar un ambiente mucho más agresivo para que la bacteria se instale, ¿no? O sea, entonces, ¿vieron ese meme donde dice la cara de mirando cuando yo hago esto, volviendo con mi ex, qué sé yo, la cara de mi mejor amiga viendo cómo vuelvo con mi ex? Bueno, imagínense el mismo meme con la cara de mi sistema inmune cuando yo me tomo un paracetamol, ¿no? O sea, por eso a veces no está tan bueno medicarse, ¿no? Porque vas en contra de lo que el sistema inmune está haciendo para erradicar el patógeno que nos está infectando. ¿Sí? O sea, cuando uno recomienda el paracetamol, bueno, te vas a inyectar con una vacuna, te va a dar fiebre. Toma. ¿Sí? O sea, tienes una fiebre muy alta. Toma, si estás pasando de 39,5, estás llegando a los 40, y toma, si no te queda. Cuando uno tiene. Ay, ¿cómo es esto? La que te genera placa, que puede ser viral o bacteriana, ahí no me sale. ¿Angina? ¿La qué? La angina. La angina, si no la controlás la temperatura, te llega a los 40, tranquilamente. Entonces, por ahí sí. Pero cuando uno tiene una temperatura de 37,7, 38, bueno, está bien, no está bueno estar así, ¿no? Pero podés aguantar un poquito y después tomártela. Porque uno se siente mejor, pero en realidad no está mejor, ¿sí? Porque la infección sigue estando ahí. ¿Va bien? Por eso es tan importante la fiebre a veces. Bien, hasta acá, ¿venimos bien? Sí. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Después la interleuquina 10. Ya la interleuquina 10 ya la charlamos, ¿no? Es esta interleuquina antiinflamatoria que precisamente las producen o son productos de este perfil T-helper-2 que se diferenció. Fíjense que a su vez tiene un efecto antagonista. Dice, bueno, la interleuquina 10 inhibe la producción de interferón gamma, porque el interferón gamma activa al macrófago. ¿Sí? Activa al macrófago que digirió algo. Acá yo lo que estoy buscando es apagar la activación de los macrófagos. ¿Sí? Entonces, inhibe la producción de citoquina, inhibe la expresión de moléculas de adhesión, inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras, ¿sí? O sea, todavía no vieron, me imagino, que son moléculas de coestimulación, pero cuando una dendrítica, ¿sí? O sea, básicamente ustedes este esquema lo tienen, ¿no? Tengo la dendrítica, tiene su CMH con el antígeno, CMH, ¿sí? Con el antígeno le presenta a un linfocito T, que con su TCR reconoce el antígeno en el CMH. Bien. ¿Se activa y prolifera con eso? No. Necesita una segunda señal coestimuladora, que está dada por la interacción CD28B7. No importa tanto eso. Sepan que hay una segunda señal que hace que el linfocito que recibe esa segunda señal sí se diferencie y se active. Entonces,
¿Qué busca la interleuquina 10? Es que si bien una célula del sistema inmune adaptativo a interaccionar con el macrófago que estaba activado, este macrófago pierde la capacidad de diferenciar o estimular la proliferación de esa célula. ¿Está bien? O sea, apaga todas las funciones que tiene básicamente el macrófago. ¿Sí? Macrófago o M1. ¿Sí? El M2 es el que está activo produciendo la interleuquina 10. Bien, ¿qué otra cosa? A ver, interleuquina 12. Interleuquina 12 yo se las mencioné como muy importante en la respuesta antiviral. ¿Sí? Aquellas o la respuesta de microorganismos intracelulares, como una bacteria, como yo les mencioné, Leishmania, o puede ser también, qué sé yo, a ver, Staphylococcus aureus, por decir alguna, ¿sí? Entonces, esas células que se reconocen a sí mismas como infectadas, producen interleuquina 12, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos también producen interleuquina 12. De hecho, la dendrítica, que procesó y presentó en el ganglio a un linfocito T, libera interleuquina 12 y promueve el perfil T-helper-1. Pero básicamente, esa interleuquina 12 que está produciendo la célula infectada, cuando interaccione con un T-helper-1, lo va a estimular, cuando interaccione con un natural killer lo va a estimular, y cuando interaccione con un citotóxico lo va a estimular para que produzca interferón gamma, y así activa el macrófago que está produciendo esa interleuquina 12, para eliminar lo que tiene adentro. ¿Sí? Y a su vez esa interleuquina 12 no solo estimula al natural killer y al CD8 a que produzca interferón gamma, sino que los activa, potenciando su actividad citotóxica. ¿Sí? Fíjense que es mucho más sencillo aprender qué hace la interleuquina 12 si uno tiene en cuenta en qué momento o para qué se produce o qué la genera. ¿Sí? Entonces, yo cuando pienso en interleuquina 12, pienso en una respuesta antiviral. Cuando yo pienso, por ejemplo, en interleuquina 1, ¿sí? Y en TNF-alfa, pienso en una respuesta inflamatoria. Cuando yo pienso en interleuquina 10, pienso en una respuesta antiinflamatoria. Entonces, si yo pienso la respuesta, me es más fácil saber para qué está esa interleuquina. ¿Sí? Después, los interferones de tipo 1, o los interferones, también están involucrados en lo que es la respuesta inmune innata contra virus. ¿Sí? Una célula dendrítica plasmocitoide, que es otro tipo de célula dendrítica. Ustedes, la clase pasada, habrán visto células dendríticas convencionales, que son estas que presentan en el folículo y diferencian a distintas poblaciones de T-helper, y también les deben haber mencionado a las células dendríticas plasmocitoides, que son aquellas que cuando se reconocen infectadas, ¿sí? Por un virus, porque tienen receptores internos, TOL o RIC, lo que hacen es producir interferón de tipo 1. ¿Qué hace el interferón de tipo 1? Básicamente, estimula un estado antiviral dentro de las células infectadas. ¿Qué es eso? Y bueno, inhibe la replicación del virus. O sea, detiene la maquinaria de replicación de virus que hay dentro de la célula. Y a su vez, estimula un estado antiviral en las células vecinas, de manera de que si ese virus escapa, no pueda replicarse en otras células. Y a su vez, estos interferones de tipo 1 lo que hacen es estimular el aumento en la molécula del CMH de tipo 1. Y entonces, fíjense cómo se potencia la respuesta, o sea, lo que se busca aumentando el CMH1 es fomentar la eliminación de esas células infectadas por el citotóxico. ¿Sí? Es como el link para la respuesta adaptativa. ¿Va bien? Entonces, Marcos, sí. tengo una consulta. ¿Esto se podría como aislar químicamente para usarlo exógenamente como terapéutica? ¿O se hace eso? ¿Existe? Hay un montón de terapias antivirales. Lo que pasa es que no es tan simple como agarrar una citoquina y cambiar, o sea,
vos agarrás y decís, bueno, es genial esto de que existe un estado antiviral en las células, ¿no? O sea, decís, bueno, ahí voy, hijo. Lo que pasa es que a su vez, el hecho de que vos tengas activas estas citoquinas, bloquean a otras citoquinas, porque tienen efectos antagonistas. Entonces, hasta vos no saber qué pasa, o sea, porque después entra en juego también lo que es la medicina personalizada, es decir, todas las personas van a responder de la misma manera a este tratamiento y no lo sé, ¿sí? Es una idea que surgió y se ha estado desarrollando desde entonces, lo que vos me estás diciendo, sí, se ha tratado. Lo que pasa es que, de alguna manera, hay algo que en el laboratorio nosotros no podemos replicar, ¿sí? Claro, Si no es vos tan fácil suministrás, como darle insulina a un no es tan paciente fácil, diabético, claro. claro, porque vos pensás que si vos liberás de manera sistémica, porque vos agarrás y decís, bueno, hago una vacuna, inyecto, ¿no? Como porque yo, no sé, inyecto, me digo vacuna por decir algo, puede ser un suero y pasárselo al paciente. Entonces yo libero un montón de interferón de tipo 1. Yo estoy generando un estado antiviral completo en un paciente que por ahí no es necesario que lo tenga. ¿Está bien? O sea, lo importante por ahí es focalizar la respuesta sobre el sitio de la infección. Si yo lo hago sistémico, ¿sí? Lo que puede pasar es que se generen neoantígenos, ¿sí? Algo que es propio, que se combine con algo que no lo es, y que después, al haber tantos MH1, el citotóxico después lo empieza a eliminar. O sea, son cosas que estoy hablando de, no sé si puede pasar o no. Claro, ¿Sí? sería casi como tomar Yo no estoy un seguro de... antibiótico para una infección Sí, bacteriana que el mismo organismo ya está combatiendo. claro, no es lo mismo. Aparte, Ah, vos pensás genial. que también el antibiótico que vos le estás suministrando al paciente entra en circulación y la bacteria, de hecho, está, que si es extracelular, va a estar replicándose en circulación. ¿Sí? Ahora, el virus es intracelular y entonces hay que tener en cuenta un montón de variables. No es tan sencillo, ¿sí? Pero conceptualmente lo que vos me estás diciendo es súper lógico. ¿Va bien? Genial, gracias, profe. No, de nada. A ver, espérenme un segundito. ¿Qué pasó, Santi? ¿Propaganda? Bueno, ahora lo cambiamos. ¿Sí? Esperamos un ratito. Bien. Entonces llegamos a los interferones y fíjense, el interferón de tipo 1, yo los charlé, ¿no? Pero el tipo 2 es uno que ya conocen, es el interferón gamma. Es ese interferón que lo que hace es potenciar al macrófago a que elimine lo que tiene adentro. ¿Sí? O sea, que ese interferón de tipo 2 o interferón gamma ya lo conocen. ¿Quién lo produce? Lo produce la natural killer, lo produce las células T, ¿sí? El CD8, ¿sí? ¿Y qué estimula? Y generalmente estimula la activación de macrófago, pero también estimula la activación de granulocitos, también tiene otros efectos, ¿sí? Induce interferón gamma, el aumento de la expresión de los MH, incrementa la actividad del natural killer, o sea, siempre de la mano de esto que decía de una respuesta antiviral, ¿no? Después las quemoquinas son producidas por muchos tipos de leucocitos, su función es reclutar leucocitos al sitio de la infección. Eso yo les nombré específicamente a la interleuquina 8, pero hay toda una familia de quemoquinas que hacen lo mismo. ¿Sí? El factor de agregado plaquetario creo que también hace lo mismo, o sea, ahora se me están ocurriendo, pero si yo tengo que hablar de una quemoquina por excelencia, siempre voy a hablar de la interleuquina 8. ¿Y qué hace? Esto de reclutar en el sitio de infección. ¿Por qué? Por gradiente. ¿Va bien? Y después, bueno, la interleuquina 2
¿sí? Que son interleuquinas que promueven la proliferación de linfocitos T, ¿sí? Estimulan la división de células B, de células T, incrementa la actividad de natural killer, ¿sí? Y la activación de macrófagos, ¿sí? Esto yo más o menos se los comenté. Siempre que esté proliferando un linfocito, interleuquina 2 va a estar involucrada, ¿sí? Y después la interleuquina 4 era interesante porque generaba este cambio en los perfiles T-helper, ¿sí? También estimula la proliferación, pero a diferencia de la de la interleuquina 2, también promueve la diferenciación a perfiles T distintos, ¿sí? O sea, lo que promueve es un perfil T-helper 2, frena la activación de los macrófagos, ¿sí? Porque al producir un perfil T-helper 2, lo que va a hacer es estimular lo que sería un perfil M2 de macrófago. La interleuquina 4, más que activar a polimorfonucleares en general, estimula la activación de granulocitos como el eosinófilo y los mastocitos. Porque está bien, yo les hablé de, cuando hablábamos de respuesta contra parásitos, les hablé de eosinófilos y la importancia que tenía. Pero el mastocito también funciona o también participa, porque genera o estimula la producción de moco y la broncoconstricción, o la constricción de músculo liso. Entonces, está bien, no elimina, no es que daña al parásito, pero favorece su salida, digamos. Que salga el parásito de su punto de infección. Después la interleuquina 2 también es producida por las T-helper 2, promueve el crecimiento y la diferenciación de células B y el reclutamiento y la activación de eosinófilos, ¿sí? La interleuquina 5 siempre va a estar involucrada en estas respuestas contra parásitos. Y a su vez, lo que les dije hoy, la interleuquina 5, ¿para qué? Para lograr un switch isotipo de producción de Ig, ¿sí? Y después el TGF-beta, habíamos hablado que era una citoquina que era inhibitoria, que la producían las células T, las células T-helper 2, ¿sí? E inhibe la proliferación y activación de macrófagos, ¿sí? Y bloquea los efectos proinflamatorios de las citoquinas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se diferenciaba el perfil M2 antiinflamatorio, se producía TGF-beta e interleuquina 10? Entonces, fíjense, está bien, no se van a acordar todo esto si ustedes lo ponen en el contexto del perfil en el que está, pero si yo otra vez me cuento la historia de cómo se monta una respuesta inflamatoria y cómo se apaga, necesariamente en mi historia va a aparecer la TGF-beta. ¿Sí? Voy a decir, bueno, TGF-beta es antiinflamatorio y promueve, junto con la interleuquina 13, promueve la angiogénesis y la reparación de tejidos. Y entonces, por ahí resulta más fácil aprenderlo así, ¿no? O sea, que aprenderme como si fuera un punteo de las funciones que tiene. Y después, bueno, los interferones ya los hablamos, y los factores de crecimiento de colonia lo que hace generalmente es estimular la proliferación, ¿sí? De granulocitos cuando es G, de macrófagos cuando es M, y granulocitos y macrófagos cuando es GM, ¿sí? La interleuquina 3 también estimula no solo precursores, ¿sí? Sino que también causa la diferenciación y la proliferación. Esta la vimos, ¿sí? Involucrada en todo lo que era, yo se las mostré hoy en la otra filmina, donde está involucrada en todos los procesos de diferenciación, ¿sí? Los factores de crecimiento no solo están involucrados en la diferenciación, sino en la proliferación particular de un grupo, ¿sí? El G granulocitos, M macrófagos, granulocitos y macrófagos, cuando es GM, entre otros, ¿sí? También está el de plaquetas, etcétera, etcétera. No es que solamente están estos. Y después no, ya ahí ya terminamos.
¿sí? Entonces, otra vez, nadie espera que ustedes se la aprendan de memoria cada una de las citoquinas. Yo les recomiendo que se vayan armando un cuento, ¿sí? Y que en ese cuento aparezcan como extras o principales las citoquinas en función al perfil que están pensando que se activa, ¿sí? Esto no termina acá, porque había que ver también moléculas de adhesión, ¿sí? Hasta acá me siguieron, les quedó alguna duda, eso es importante, ¿sí? Porque las dudas que no se resuelven en la inmunología después se arrastran. Díganme ustedes cómo vienen. No, bien, profe, muy claro. Muy claro, bueno, perfecto. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo de que es mucho más difícil agarrar y sentarme a hacer? O sea, yo me imagino que todos hicieron lo que todos sabemos que hicieron con las filminas que yo les compartí, pero ¿están de acuerdo de que va a ser mucho más difícil para ustedes entender la función de una citoquina de manera abstracta y aprendiéndote ese punteo de memoria que decir, bueno, voy a pensar en qué respuesta está involucrada, o voy armándome las respuestas y de repente cuando voy armando las respuestas empiezan a aparecer citoquinas, ¿sí? Entonces, ahí fluye mucho más, ¿sí? Y eso no pasa solamente con las citoquinas, va a pasarle con las células, ¿sí? Va a pasarle con las respuestas, va a fluir la respuesta innata y va a fluir la respuesta adaptativa. Y después en un momento decir, che, pero pará, están juntas. Sí, de hecho sí. Sí, eso es lo más difícil de linkear, o sea, de hacer clic en la cabeza de alguien que lee inmunología por primera vez. Es como que uno tiene la tendencia natural a particionar cosas como para aprenderlas, ¿no? Decir, bueno, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, y de repente lo que hay que hacer es empezar a tender puentes por todos lados, ¿sí? La inmunología tiene eso, o sea, nada está aislado, ¿sí? Todo es parte de todo y todo tiene una consecuencia en el sistema inmune, ¿sí? Bueno, a ver, acá que dice el chat. Bien, 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 perfecto. Bien, vamos perfecto, entonces. ¿Sí? Después cuando ustedes hablen en el grupo de chat de mí, hablen bien. Entonces, o bueno, sí, hablen bien. Aprobado. Total, nunca me voy a enterar. O miéntame, ¿no? Sí, sí, profe. Obvio, obvio que vamos a hablar bien de vos. A ver, esto que quedaba, moléculas de adhesión. ¿Sí? Otra vez, moléculas de adhesión, como todo, fíjense, yo tengo acá, pim, estas moléculas de adhesión, estas moléculas de adhesión, estas moléculas de adhesión. Oh, mirá estas. Y en realidad no es tanto si uno lo pone en un contexto. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de ponerlo en el contexto de una respuesta inflamatoria. En una respuesta inflamatoria lo que sucede es esto. ¿Sí? Se recluta, imagínense, a ver, un poco más claro, así tengo otra, ahí vengo, ¿sí? Está en el tejido, ¿no? Y el macrófago libera estas citoquinas proinflamatorias. O sea, avisa que acá está el microbio que acaba de fagocitar. Ok. ¿Quién es el que resuelve la respuesta inflamatoria? Y bueno, el neutrófilo que se recluta. Ok, pero el macrófago, el neutrófilo que está en circulación, ¿sí? Tiene que atravesar no solo el endotelio y llegar acá, sino que abandonar el flujo sanguíneo en el que está. No es tan sencillo agarrar y decir, bueno, marginalizar al endotelio para atravesar el endotelio y llegar donde está el macrófago. Hay toda una serie de dificultades. La primera dificultad que se presenta es si está en el flujo sanguíneo, se está moviendo a una velocidad. Y si se está moviendo a una velocidad, yo tengo que lograr que primero baje esa velocidad, ¿sí? Y segundo, que abandone el flujo central y marginaliza el endotelio, porque si no, ¿cómo lo atraviesa? Bueno, en cuanto a lo que se libera en una respuesta inflamatoria, no son solo citoquinas, ¿sí? Se libera histamina. Y ustedes ya saben qué hace la histamina. ¿Qué hace la histamina?
Vasodilatador. Vasodilatador. ¿Y por qué es tan importante vasodilatar? ¿Por qué creen que si vasodilato, el neutrófilo va a alcanzar el endotelio? Es difícil, ¿no? O sea, explicar eso, decir, bueno, ¿y por qué si vasodilata ahora sí entra? Bueno, y ahí entra la física que tanto odiamos, ¿no? O sea, esto que decía, no, ¿por qué yo alguna vez tuve que leer física si estoy estudiando medicina? Un vaso sanguíneo es como un caño, ¿sí? Y un caño que no tiene pinchaduras ni se bifurca, ¿sí? Imagínense un caño, ¿no? Toda la sangre que entra es la sangre que sale del caño, ¿sí? Eso se llama caudal. Y el caudal de un vaso sanguíneo depende del área y su velocidad, ¿sí? O sea, si nada pasa con ese vaso sanguíneo, si no se perfora, si no hay una bifurcación, toda la sangre que entra por el caño, el vaso sanguíneo es la misma que sale. O sea que el caudal siempre es constante. No hay manera de que ese caudal cambie. Entonces, si se vasodilata porque hay histamina, el área cambia y se hace más grande. ¿Sí? Entonces, como el caudal no va a cambiar, y el caudal depende del área y la velocidad, al hacerse mayor el área del vaso, la velocidad necesariamente tiene que disminuir, porque si no el caudal cambiaría. ¿Sí? La cantidad de sangre que sale por minuto cambiaría. Entonces, por eso es tan importante que vasodilate, porque lo que genera es que el flujo sanguíneo se enlentezca. Y no solo eso, sino que al aumentar el área, ¿no? A tener la columna de líquido que ejerce presión sobre el leucocito es mayor y eso hace que se marginalice y alcance el endotelio. ¿Sí? Eso es como lo primero que sucede. Y entonces acá empiezan a entrar las moléculas de adhesión. ¿Sí? Fíjense que lo que sucede acá es lo que se llama rolling. Empieza a rodar el leucocito sobre la membrana del endotelio, porque si vos imagínense que vas en un auto, ¿no? Vas en un auto por la autopista, vas a 120, de repente ves que en realidad tenías que tomar la bajada que está a, no sé, 10 metros. ¿Podés frenar y tomar esa bajada sin que algo catastrófico pase? Si tenés 10 metros de la bajada donde vos estás. Sí, no, se te complica, no. la verdad. Tenés que, si yo quiero bajar, ¿no? Digo, bueno, yo vivo en Luján, vengo por la autopista del oeste, quiero agarrar la entrada a Luján, yo voy frenando antes, ¿no? Para agarrar la bajada y entrar a Luján. No puedo frenar de golpe, porque si no algo va a pasar. Y el leucocito tampoco puede frenar de golpe. No hay manera, porque viene con un impulso. Entonces, lo primero que va a pasar es lo que se llama rolling. Este rolling está dado por uniones que son laxas, que son menos fuertes. ¿Sí? Después se va a generar una unión más fuerte, ¿sí? Porque cambia la molécula de adhesión en la que participa, y después una unión fuerte. Y una vez que se da esa unión bien fuerte, el leucocito se ancla y atraviesa la membrana. ¿Está bien? Ese es el proceso. Pero ahora, ese proceso está mediado por moléculas de adhesión, que son estas que vamos a ver ahora, ¿sí? Ustedes vayan haciendo, ¿no? Lo que saben hacer con las cosas que yo les voy presentando. Yo les voy a dar este contexto para que sea mucho más amigable aprenderlo, porque si no es como, ¿qué hace la selectina? ¿Qué hace la integrina? ¿Qué hace las inmunoglobulinas? ¿Sí? Es como abstracto, es muy difícil todo. ¿Sí? Entonces, tenemos moléculas de adhesión, tenemos selectinas, integrinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas y las caderinas, principalmente. ¿Sí? Que forman interacciones que pueden ser heterofílicas, es decir, con otra cosa, u homofílicas con la misma cosa, ¿no? O sea, si es una inmunoglobulina con otra inmunoglobulina, si es una caderina con otra caderina, ¿sí? Heterofílica es, qué sé yo, una selectina con un azúcar, ¿sí? Una integrina con fibronectina. Pero puede pasar, y pasa, que también formen uniones homofílicas, es decir, una integrina con una integrina, una selectina con una selectina. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es la selectina. ¿Sí? Una selectina es una glicoproteína de la matriz, o sea, es una proteína como cualquier otra cosa. O sea, en realidad es un receptor que se une a glicoproteínas. ¿Sí? ¿Es proteico? Sí, es proteico porque es de membrana. ¿Hay distintas selectinas? Sí las hay. Hay selectinas P de plaquetas, E de endotelio y L de leucocitos.
Estas selectinas de leucocitos son constitutivas. ¿Qué significa eso? Que van a estar presentes si produzca una respuesta inflamatoria o no se reproduzca una respuesta inflamatoria. ¿Va bien? Siempre están en la membrana del leucocito. La selectina E aumenta su expresión durante un proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan que cuando el macrófago se activa, ¿sí? Lo que hace es liberar citoquinas proinflamatorias? Acá estaba, acá está, ¿sí? Citoquinas proinflamatorias. Entre otras menciona la interleuquina 1 y el TNF-alfa. ¿Qué hace la interleuquina 1 y el TNF-alfa en cuanto a la selectina? Fíjense, en el endotelio aumenta la expresión de selectina E, ¿sí? Y si bien es de plaquetas, también está en el endotelio, ¿sí? Y el TNF-alfa lo que hace es movilizarla. ¿Por qué? Porque la selectina en el endotelio, la selectina P en el endotelio, está en vesículas, ¿sí? O sea que no está expresada sobre la superficie del endotelio. Y cuando sucede una respuesta inflamatoria, las mismas citoquinas hacen que se movilicen las selectinas P, ¿va bien? Y alcancen la membrana. ¿Por qué es importante eso? Porque las selectinas tienen distintos receptores o contrarreceptores. La selectina L del leucocito, ¿sí? Se va a unir, fíjense, a PSGL1, que es sialomucina, que es el azúcar que está presente en la membrana del endotelio. Pero no solamente eso, sino que también se une a la selectina E. ¿Sí? La selectina E se une también a azúcares en la membrana del leucocito, pero se une con la selectina del leucocito. Y la selectina P, ¿sí? Esa que se induce a que desde las vesículas al endotelio, también interacciona con la selectina L. O sea, ¿qué está pasando acá? A ver, venimos acá otra vez, hoy vengo, ¿no? Para que no se pierda. Esto está pasando, se empiezan a formar interacciones débiles entre las selectinas, que están presentes en el endotelio, y la selectina que está presente en el leucocito. No solo eso, no hay interacciones selectina-selectina, también hay interacciones entre la selectina del leucocito con, por ejemplo, azúcares, sialomucina es como el comodín, decir sialomucina es comodín, no le erras nunca, ¿sí? Del endotelio, y a su vez, la selectina del endotelio también reconoce sialomucina en la superficie del leucocito. Entonces, ahí se establecen esas uniones laxas. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien, entonces, ahora ya entendemos esto, ¿no? O sea, ¿por qué es importante saber cuál es el contrarreceptor? Fíjense, esto en cuanto a la regulación es interesante, acá dice específicamente que citoquinas inflamatorias estimulan o no las selectinas. Y acá lo interesante que les decía, la E de selectina es constitutiva, no es que va a estar estimulada por citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Después, otra molécula que hay específicamente sobre la superficie del leucocito son las integrinas, ¿sí? Los leucocitos, el polimorfo nuclear, tiene estas integrinas. Bueno, la estructura de la integrina es un heterodímero con cadenas alfa, beta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero acá lo interesante es que hay distintas integrinas, LFA, MAC, y después ya les paso el dato, BLA, ¿sí? Son las más importantes, ¿sí? ¿Y con qué interaccionan esas integrinas principalmente? Interaccionan con las inmunoglobulinas de la membrana del endotelio, ¿sí? También pueden interaccionar con proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina, sí. Pero lo interesante acá es esto, ¿sí? Que la integrina interacciona con una inmunoglobulina del endotelio. La integrina del leucocito interacciona con una inmunoglobulina del endotelio, ¿sí? La integrina del leucocito interacciona con una inmunoglobulina del endotelio. O sea, lo que está pasando ahora es esto. Estamos acá. Ahora, ¿sí?
no solamente participan las selectinas, o sea, en primera instancia la interacción se daba por selectinas, sino que ahora lo que empieza a participar en las interacciones son las integrinas. Y acá dice integrina en alta afinidad, o sea, que durante la interacción que empieza a darse entre el leucocito y el endotelio, sucede lo que se llama maduración de afinidad de la integrina. ¿Y eso por qué pasa? Y acá entra en juego la quimoquina interleuquina 8 tan importante, ¿sí? La interleuquina 8, ¿sí?, se captura por estos proteoglicanos de membrana y lo que hacen es aumentar la concentración en el endotelio de esa interleuquina 8. ¿Está bien? ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando está rodando, ¿sí?, empieza a rodar el leucocito, se va a encontrar el leucocito con esa interleuquina 8. El leucocito tiene receptores para esa interleuquina 8 que se llaman CXR, 1 o 2, no importa ahora, después lo vamos a ver, que hacen que estimulan una señal que llevan a que las integrinas que tiene el leucocito pasen en un estado de mayor afinidad. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Yo les comenté que la interleuquina 8 era como un camino de migas para el sitio de la inflamación. Pero no solamente eso, sino que estimulan a las integrinas del leucocito a un estado de alta afinidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque las uniones entre la integrina y las inmunoglobulinas de membrana, ¿sí?, fíjense acá, las inmunoglobulinas de membrana que tiene el endotelio son mucho más fuertes. Fíjense cómo cambió la forma del leucocito. ¿Va bien? Entonces, se ancla a la membrana del leucocito. ¿Me siguieron hasta ahí? Díganme ustedes. Ay, chicos, ¿están ahí Sí, o no profe. están ahí? Pero ¿me siguieron? Eso es lo importante. Yo repito todo lo que necesitan, ¿sí? Pero acá, sí, profe. ¿Se entendió cómo cambió, no? Ahora de unión laxa a unión fuerte, porque está cambiando la molécula de adhesión que está involucrada, ¿sí? Entonces, pasamos de selectinas a una interacción que se da entre integrinas e inmunoglobulinas, ¿sí? Las integrinas son del leucocito, las inmunoglobulinas son de la membrana. Y CAM, células endotelial, BCAM, células endotelial, PCAM, moléculas de adhesión, que están no solamente en el endotelio, sino que también están presentes en el leucocito. Sí, estas particularmente. Y después están las interacciones. Este es un cuadro donde ustedes pueden ver, pero muy interesante que se den cuenta y recuerden que estas integrinas, ¿sí?, que yo les mencioné, que interaccionan con las inmunoglobulinas, primero están en un estado de baja afinidad y esa afinidad madura cuando el leucocito que está rodando sobre el endotelio interacciona con la interleuquina 8. Eso hace que las integrinas que estaban en un estado de baja afinidad pasen a uno de alta afinidad e interaccionen ahora sí con las inmunoglobulinas y anclen o frenen completamente o terminen de frenar a ese leucocito. Bien. Después, algo interesante son las caderinas. Las caderinas son aquellas son moléculas de unión que se dan en el endotelio, o sea, las que mantienen la integridad del endotelio, ¿sí? En cuanto a... a ver, algo me había notado de esto, espérenme un segundito. Había notado algo importante, ¿qué era lo importante que había notado? Súper importante. Estas caderinas mantienen la integridad del endotelio, ¿va bien? Las citoquinas proinflamatorias lo que hacen es aumentar la permeabilidad de las caderinas. Pero las inmunoglobulinas del endotelio
que interactúan con la integrina envían señales intracelulares que favorecen la fosforilación de los dominios citoplasmáticos de las caderinas. ¿Qué hace eso? Que se abra la caderina. Y si se abre la caderina, ahora sí el leucocito puede atravesar. ¿Se entiende la importancia de lo que estoy diciendo? O sea, fíjense, acá vengo, ¿sí? O sea, se ancla el leucocito. Bueno, se ancló el leucocito, pero si no se permeabiliza el endotelio, no puede atravesarlo. ¿Cómo es que se permeabiliza el endotelio? Bueno, las citoquinas proinflamatorias disminuyen la fuerza de la unión de caderinas. Bien, pero a su vez, esta interacción entre la integrina y la inmunoglobulina, ¿sí? Integrina del leucocito y la inmunoglobulina del endotelio, estimula la fosforilación de las caderinas, ¿sí? Fosforilación reversible, ¿no? Porque si uno quiere, o sea, una vez que pase, se tiene que volver a cohesionar ese endotelio de las caderinas, y eso permite, ¿sí?, que el leucocito pueda o tenga un hueco por donde pasar. Ahora, ¿cómo es que termina pasando? Bueno, ahí entra otra inmunoglobulina que es la PCAM. PCAM está presente tanto en el leucocito como en el endotelio y forma uniones homofílicas, o sea, PCAM del leucocito interacciona con PCAM del endotelio y eso hace que le permita trasvasar, ¿sí?, el endotelio. Y después, una vez ya en el tejido, el leucocito se va a movilizar hacia donde esté la mayor concentración de interleuquina 8. ¿Bien? ¿Se entendió la importancia de estas moléculas de adhesión? O sea, si quieren ahora les dejo, ¿no? Alguna, no sé si faltó mostrarle algo, pero caderinas están, inmunoglobulinas están, familia de inmunoglobulinas, familia de integrinas, integrinas y selectivas, ¿sí? Fíjense que yo lo que traté de hacer otra vez es contextualizar todo esto, porque si no se hace súper denso, ¿sí? ¿Se entendió cómo es el proceso de reclutamiento de neutrófilos y cómo, o la importancia que tienen las distintas moléculas de adhesión en ese proceso? Eso es lo que a mí me interesa. Si se logró, perfecto, ¿sí? Si no se logró, les repito lo que haya quedado en el tintero, ¿sí? Después, ¿qué selectina o con cuál se une? Bueno, tampoco es tan importante. Fíjense que acá yo les marqué en rojo como para facilitarles, ¿no?, las más importantes, ¿sí? Si no, no tiene sentido que se aprendan todo el cuadro. Y acá, bueno, esta sí, porque en realidad la E-selectina va a interaccionar con la L-selectina, la L-selectina va a interaccionar con la E y la P-selectina, y la P-selectina interacciona con la L-selectina. Y si se olvidan con qué interacciona con qué, cuando hablamos de selectina, ponen cialomicina y listo, ¿sí? La selectina del endotelio seguramente va a interaccionar con la cialomicina del leucocito. Y el leucocito seguramente va a interaccionar con la cialomicina del endotelio, ¿sí? Si hay falla. ¿Se entendió todo? Porque era un seminario un poco largo y pesado, ¿sí? Hoy. Sí, profe. Bien. Todo claro. Perfecto. O sea, fíjense que sí, son muchos nombres. Eso estaba por decirle. Son muchos nombres, pero son necesarios, ¿sí? O sea, y después cuando veamos la clase de receptores, ahí sí van a ser muchos nombres y va a ser pesada, porque no hay manera de que no sea pesada esa clase, ¿sí? Pero es súper importante conocer qué receptor participa, así como es súper importante saber qué moléculas de adhesión participan, ¿sí? Si ustedes se olvidan de las selectinas, ¿cómo es que el leucocito puede alcanzar la membrana del endotelio e interaccionar con la interleuquina 8? Si ustedes se olvidan de la interleuquina 8, ¿cómo es que la integrina interacciona con la inmunoglobulina de membrana? Si ustedes se olvidan de la inmunoglobulina de membrana, ¿con qué interacciona la integrina? ¿Sí? O sea, sí, el ABAS está bien, ¿sí? O sea, pero
Vos cuando agarres el ABAS te va a pasar lo mismo, vas a agarrar y vas a ver moléculas de adhesión y vas a ver un montón de moléculas de adhesión. Tratad siempre de contextualizarlo, ¿sí? Hasta ahora vimos estas. Porque si no, cargas el arma y te vaciás el cargador. O sea, es un montón de información la que tiene el libro. Entonces, está bueno que ustedes vayan siguiendo. Sí, sí, exacto. Entonces, traten de armarse cuentos que les permitan a ustedes tocar los temas que fuimos viendo, ¿sí? No profundizar al máximo, pero sí tener un conocimiento de lo mismo. Fíjense que yo no les hablé de todas las interleuquinas, yo no les hablé de todas las selectinas, pero sí tienen que saber que hay selectina P, que hay selectina E, que hay selectina N. Sí tienen que saber, por ejemplo, a ver, la existencia de integrinas como BLA4 que interacciona con BCAM, LFA1 con ICAM, MAC1 con ICAM, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Después, cuando ustedes estudien complemento, van a entender qué es el C3BI, por ejemplo. ¿Sí? No me meto en eso porque por ahí es un poco más complicado. Pero armarse cuentos nos permite incorporar, ¿sí?, cosas a ese cuento y sin darnos cuenta, ¿sí?, aprender cosas, ¿sí?, que son súper específicas como estas. O sea, a mí, vos me decís, bueno, a ver, decime la familia de las integrinas de memoria. No, tengo que estar pensándolo un rato. Pero si yo me empiezo a recordar el rolling, inmediatamente me empiezan a salir. ¿Sí? Nada más para decirles, ¿sí? O sea, la inmunología como materia es hermosa, pero tiene mucho contenido. Entonces, no se dejen estar, traten de ir llevando las clases, por lo menos las que fueron viendo. Nadie les pide que tengan leído para la próxima clase, ¿sí? Yo creo que la próxima clase de teórico es complemento, ¿sí? Y la de seminarios técnicas inmunológicas. Nadie les pide que ustedes tengan eso leído, pero sí que vayan siguiendo lo que fuimos viendo, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda, algo para comentar. Si no, acá terminamos la clase y hasta que nos veamos nuevamente virtual, calculo que deben ser 2 semanas. Pero bueno, espero que les haya servido la clase y bueno, ya nos volveremos a ver. Gracias, profe. Gracias, profe. Y muchas Gracias, gracias profe. por Gracias. la paciencia, chicos. O sea, se me cortó un montón de veces. Apareció Santi gritando de fondo y la verdad es que a veces eso complica, ¿no?, las clases, más para ustedes que quieren aprender. Bueno, chicos, buena semana, buenas 2 semanas y bueno, nos veamos Gracias. cuando nos veamos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.